Un saludo especial a todos los colombianos. Hoy es un día especial en el sentido de lo que acaba de acontecer en el Congreso de la República, especialmente en la Comisión Séptima del Senado. Nos dimos por enterados de el hundimiento de la reforma laboral presentada a la Comisión Séptima, debatida con todo tipo de argumentos. Se esgrimieron desde los constitucionales, los derechos laborales, se esgrimieron ventajas, desventajas, pero más fueron todos los argumentos que se dieron por parte del ministro Sanguino y al igual del senador Miguel Ángel Pinto. Todos estos argumentos que se han esgrimido allí tienen de una u otra forma una interpretación de carácter constitucional. Es importante entender que la reforma laboral presentada al Congreso de la República tenía muchos beneficios, tenía ciertas ventajas importantísimas para la clase obrera, para el trabajador que hoy por hoy requiere de que cada vez sus derechos constitucionales de carácter laboral sean amplios, explícitos, específicos, pero también sean objetivos, serios y que se puedan cumplir. En ese sentido, la reforma laboral discutida, debatida, de alguna u otra forma en la Comisión Séptima, por todos los actores, representantes que intervinieron, senadores que intervinieron, toda la parte del gobierno, hoy se pudo entender que la razón exclusiva por la cual los 8 senadores que hacen parte de la Comisión Séptima, de los 14, 8 senadores habían formulado una ponencia de archivo, es decir, el hundimiento a la reforma. Estos 8 senadores argumentaron todos los aspectos de ventajas y desventajas de la reforma, porque en realidad sí también argumentaron que habían artículos que en verdad beneficiaban a el trabajador. Sin embargo, hubo un motivo muy especial, muy específico. Al parecer fue el gran detonante, la inconstitucionalidad del trámite del proyecto. Entonces, aquí hay algo muy importante que tener en cuenta. Hoy se debate en esa Comisión Séptima unas cosas muy importantísimas, donde se tocan derechos laborales constitucionales. Frente a ello, la pregunta que me surge realmente es, entonces tiene razón el senador Miguel Ángel Pinto cuando esgrime de que al tocarse derechos laborales constitucionales en todo el articulado de la reforma, esos cambios naturalmente ameritan que el proceso como tal, el procedimiento como tal que debe utilizar el Congreso es ingresar ese proyecto de ley como una ley estatutaria. O tendrá razón el ministro Antonio Sanguino cuando manifiesta que en ningún momento hay vicio de inconstitucionalidad, a pesar de que la reforma toca derechos laborales constitucionales. Entonces, mi pregunta es, ¿acaso el Congreso, o en este caso la Comisión Séptima, sí gozó de la complacencia y gozó de la sapiencia de todos estos expertos jurídicos en derecho constitucional que pudieron examinar su examen al proyecto de ley presentado de la reforma laboral? ¿Acaso hubo en realidad un análisis riguroso desde el punto de vista normativo constitucional? Entonces, en la Cámara de Representantes no existió este examen de carácter constitucional que debía haberse realizado a este proyecto de ley, porque en Cámara de Representantes, en Comisión Séptima y en plenaria pasó, desde luego, con unas modificaciones. Pero entonces, el análisis que yo hago en referencia a esto es que acaso en la Cámara de Representantes no existe unos asesores altamente especializados de estas UTL que nosotros pagamos, porque al final de cuentas somos nosotros
los que terminamos pagando todos estos sueldos, todos estos salarios a los congresistas, a nuestros representantes, para que hagan bien el trabajo, para que hagan bien el ejercicio. Ahora, más allá de ello, el ministro Sanguino, Antonio Sanguino, hace una exposición bastante clara que controvierte o que más bien denega la posibilidad de la razón que esgrime el senador Miguel Ángel Pinto y manifiesta que no hay ningún vicio de constitucionalidad en el proyecto presentado como tal. Entonces, la razón que dice Miguel Ángel Pinto es que no se presentó como una ley estatutaria que debía presentarse. Sin embargo, el senador o algunos representantes de partidos de gobierno argumentan de que esa no era la razón de peso, de que más allá había un trasfondo de carácter político y un capricho. Vaya a saber si realmente era un capricho o realmente era una situación de carácter legal, de carácter normativo. Queda en el aire esta inquietud. ¿Por qué en la Cámara pasa? ¿Acaso allá también no hay unos asesores que puedan hacer realmente ese examen como tal para que todo este tiempo que estuvo la reforma debatiéndose no se hubiese podido concluir si realmente había o no había ese vicio de inconstitucionalidad? De tal manera que hoy eso nos deja a nosotros con una incertidumbre en referencia a que todos los proyectos de ley y normativamente, y la Constitución así lo ejerce, así lo dice, así nos invita a que existe un órgano como la Corte Constitucional que hace ese examen. Pero imagínense ustedes, todavía la Corte Constitucional no ha examinado la reforma pensional. La reforma pensional ya tiene 9 meses que precisamente se aprobó, está en la Corte y no ha habido ningún tipo de manifestación. No ha habido ningún tipo de pronunciamiento frente a ello. Ahora vamos a hacer llegar también la reforma laboral. De tal manera que esto deja ciertas cosas que en verdad ameritan que el pueblo colombiano analice, examine si se está haciendo la tarea en el Congreso de manera correcta o no se está haciendo la tarea de manera correcta. Y desde luego no se podría esperar la reacción del presidente Petro, convocando al pueblo a las calles, convocando a la protesta. Está bien, ese es un ejercicio democrático y que el pueblo tiene derecho a salir a las calles a protestar. Pero hoy en día, entonces se está entendiendo de que a través de la manifestación del pueblo en las calles es donde se va a legislar. Es decir, se va a legislar en las calles. A mí me parece que es importante entender que este tipo de invitaciones debe hacerse de manera responsable. Este es un país que está sumamente polarizado. No aguantamos un grado más de polarización. Esto va a generar, va a desencadenar un caos total. Esto va a desencadenar incertidumbre. Este bloqueo institucional al que se refiere el presidente Petro no me parece tal bloqueo. A mí me parece que se está desviando realmente la responsabilidad de gobernabilidad y gobernanza en estas condiciones. Entonces, mis queridos colombianos, esta es una apreciación y una reflexión que hago desde mi opinión como un ciudadano común y corriente, pero que muy inquieto en las cosas de gobierno, muy inquieto en las cosas políticas, muy inquieto en los beneficios que realmente nosotros como destinatario final somos y que de una u otra forma nos afectan. Y por ello no podemos quedarnos callados. Así que los invito a que reflexionemos sobre esto y extendamos cada día más este tipo de participación, porque nosotros nos merecemos lo mejor. El dinero que recibe el Estado, que recibe el gobierno, lo pagamos nosotros. Entonces tenemos nosotros derecho también a ser exigentes frente a esto. De tal manera que yo invito a los congresistas a que cuando se sientan a estudiar un proyecto de ley,
lo hagan con responsabilidad para poder tener unas respuestas oportunas, unos debates con altura. Y de una u otra forma está establecido en la Constitución el control de constitucionalidad. Pero no podemos esperar hasta el último momento para poder decidir, definir algo tan elemental. Si el trámite de la ley que se presenta es de corte ordinario o es una ley estatutaria. Acuérdense una cosa, viene la reforma a la salud en las mismas condiciones. Entonces, el presidente Petro hoy, con la manifestación que hace de salir a las calles, prácticamente a lo que está invitando es a que la reforma a la salud, que muy próximamente también va a llegar, o creo que ya llegó, o fue radicada en la Comisión Séptima, también pase a hacerle ese examen de constitucionalidad. Vamos a estar muy atentos si realmente la transformación de la reforma o del sistema general de seguridad social en nuestro país se debe hacer como una ley ordinaria o como una ley estatutaria. Mi punto de vista, mi criterio jurídico es que la reforma a la salud debe hacerse como una ley estatutaria. Y ojo, que no vaya a suceder lo mismo y nuevamente nos vamos a encontrar con el mismo show que acabamos de presenciar en el Congreso de la República en la Comisión Séptima. La senadora Nadia Ablel tuvo que colocarse las faldas bien puestas para poder poner orden, pero al final la vi con mucha templanza y bueno, eso se requiere también para poderle poner control y no dejarse sacar de las manos y tampoco botar el chupo en un momento tan histórico como este que acabamos de presenciar. Mis queridos colombianos, un abrazo. Que Dios nos los bendiga. Hasta la próxima.